Hola a todos y bienvenidos a Historias con Yoritoms. Muchísimas gracias a Yoritoms por permitirnos este espacio todos los sábados. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos del canal. Esta semana nos adentramos en la fascinante y a la vez trágica historia de Shreya Shackleton, una mujer canadiense que soñaba con conquistar el Everest. Y es que su historia, más allá de la aventura, nos lleva a reflexionar sobre las complejidades del montañismo a gran altitud, la creciente comercialización del Everest y los dilemas éticos que esto plantea. Exacto. Shreya no era una alpinista experimentada. De hecho, su viaje al Everest en 2012 fue su primera experiencia en alta montaña. Imaginen la magnitud del desafío que esto implicaba para ella. Es realmente asombroso. A los 9 años, durante un viaje en helicóptero, Shreya quedó impactada por la majestuosidad del Everest y desde ese momento supo que tenía que llegar a la cima. Esa imagen grabada en su memoria la impulsó a prepararse con una determinación increíble. Se sometió a un entrenamiento físico intenso, organizó eventos para recaudar fondos e incluso simuló escaladas al Everest en sesiones fotográficas. Interesante. ¿Y qué opinaba su entorno cercano de esta ambición? Bueno, su esposo, Bruce, inicialmente se mostró escéptico. Le preocupaba la falta de experiencia de Shreya y los peligros inherentes a la escalada del Everest. Pero ella estaba decidida a cumplir su sueño. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo una persona sin experiencia previa en alta montaña puede llegar a formar parte de una expedición al Everest? Esa es la clave de esta historia. Shreya se unió a una expedición con Ultimate Adventure Trekking, una empresa que, impresionada por su determinación, la aceptó como cliente. Y esto, precisamente, es uno de los puntos que genera debate. La creciente comercialización del Everest ha abierto las puertas a personas con poca o ninguna experiencia, lo que aumenta considerablemente los riesgos. En 2012, las condiciones en el Everest fueron particularmente difíciles. Hubo avalanchas, un clima impredecible y una ventana de escalada muy corta. Russell Breeze, un guía con 40 años de experiencia en el Everest, decidió cancelar sus expediciones por motivos de seguridad. Una decisión que contrasta con la de la empresa de Shreya, que optó por seguir adelante. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto la presión comercial puede influir en las decisiones de las empresas de expedición? Es una pregunta compleja. Por un lado, está el afán de cumplir los sueños de sus clientes, pero por otro, la responsabilidad de garantizar su seguridad. Y es que el Everest no es una montaña que permita errores. Las condiciones en la zona de la muerte, la región por encima de los 8.000 metros, son extremas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre los desafíos específicos que enfrentan los alpinistas en esa altitud? Claro, en la zona de la muerte la falta de oxígeno es crítica. El cuerpo humano no está diseñado para funcionar a esa altitud y comienza a deteriorarse rápidamente. A esto se suma el frío extremo, que puede alcanzar temperaturas de menos 40 grados Celsius, y el agotamiento físico, que puede ser devastador. Shreya experimentó todas estas dificultades durante su ascenso al campamento 4, el último punto de descanso antes de la cima. Tuvo problemas para mantener el ritmo del grupo y dependía en gran medida de dos Sherpas. ¿Y qué son exactamente los Sherpas? Son habitantes de la región del Himalaya, conocidos por su fortaleza y resistencia a la altitud. Tradicionalmente, han sido guías y porteadores para las expediciones al Everest. Entiendo. Entonces Shreya dependía de estos Sherpas para avanzar en su ascenso. Exacto. A pesar de las advertencias de los guías sobre su lento progreso, Shreya se negaba a renunciar a su objetivo. Su determinación era inquebrantable. Lo que nos muestra la fuerza de voluntad que la impulsaba. Pero también nos hace pensar en la importancia de una evaluación realista de las propias capacidades, especialmente en un entorno tan exigente. Tienes razón. Y en el caso de Shreya, esa determinación, combinada con la falta de experiencia, la llevó a una serie de decisiones que tendrían consecuencias trágicas. Y esa zona de la muerte que mencionabas, un escenario donde el cuerpo humano se enfrenta a un desafío extremo. Sin duda. A esa altitud, la falta de oxígeno no solo afecta al rendimiento físico, sino también la capacidad de tomar decisiones claras. Exacto, el cerebro empieza a sufrir, se nubla el juicio y aumenta el riesgo de cometer errores que otras circunstancias serían evitables. Y en el caso de Shreya, esa falta de experiencia sumada al estrés de la altitud pudo haber contribuido a una serie de decisiones desafortunadas. Hablemos de la ascensión final hacia la cima, cómo se desarrollaron esos momentos, son momentos cruciales. La noche del 18 de mayo, Shreya y sus dos Sherpas partieron del campamento 4. Imagina la escena: oscuridad, temperaturas bajo cero, vientos helados y un camino que se abre paso entre la nieve y el hielo. Un ambiente que pone a prueba la resistencia física y mental de cualquiera, incluso de los alpinistas más experimentados. Y para Shreya, cada paso era una lucha contra la fatiga, la falta de oxígeno y el frío extremo. ¿Se sabe algo sobre el estado de ánimo de Shreya durante la ascensión final?
Según los testimonios, Shriya se mostraba decidida a alcanzar la cima, aunque su ritmo era más lento que el del resto del grupo. Esto generaba cierta tensión, ya que obligaba a los demás alpinistas a detenerse y esperar. Lo que aumentaba el riesgo de congelamiento y agotamiento para todos. Exacto, y esa congestión en la ruta, con cientos de alpinistas intentando llegar a la cima en la misma ventana de tiempo, también jugó un papel crucial en la tragedia. Es que las imágenes de esa temporada son impactantes. Filas de alpinistas esperando su turno para avanzar como si fuera un atasco en plena montaña. Una situación que Russell Brace, el guía veterano que canceló sus expediciones, había previsto y alertado como un peligro inminente. Y que lamentablemente se convirtió en realidad para varios alpinistas, incluida Shriya. A pesar de todas las dificultades, Shriya logró alcanzar la cima del Everest poco antes de las 2:30 de la tarde del 19 de mayo. Un momento de euforia efímera, porque lo más difícil estaba por venir, el descenso. Y es que el descenso, tras el desgaste físico y mental de la ascensión, se convierte en un desafío aún mayor. Sobre todo cuando el clima empeora, como sucedió en el caso de Shriya. Las condiciones meteorológicas se deterioraron rápidamente, con fuertes vientos y temperaturas que caían en picado. A esto se sumó el agotamiento extremo de Shriya y la falta de oxígeno, ya que su suministro se agotó antes de lo previsto. ¿Y cómo reaccionaron los Sherpas ante esta situación crítica? Se enfrentaron a un dilema terrible, intentaron animar a Shriya a continuar, pero sus fuerzas se agotaban. Su cuerpo no respondía. Una situación desgarradora donde la vida de una persona pende de un hilo en medio de la inmensidad de la montaña. Incapaces de cargar con ella, y con el clima empeorando, los Sherpas tomaron la decisión de asegurarla a una cuerda de seguridad en el balcón, a unos 8.400 metros de altitud, y continuar el descenso para pedir ayuda. Con la esperanza de que alguien más pudiera auxiliarla. Exacto, pero las condiciones eran extremadamente adversas. Un Sherpa de otra expedición la encontró poco después, pero ya era demasiado tarde. Shriya había fallecido. Víctima de una serie de factores que se conjugaron en su contra. La falta de experiencia, la presión del tiempo, la congestión en la montaña y un clima implacable. Es una historia que nos deja con una profunda sensación de tristeza, pero también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la aventura en la montaña. Sin duda, la tragedia de Shriya nos recuerda que el Everest, a pesar de su belleza y atractivo, es un entorno implacable donde la naturaleza tiene la última palabra. Y donde la falta de experiencia, la toma de decisiones arriesgadas y la presión por alcanzar la cima pueden tener consecuencias fatales. En ese sentido, la historia de Shriya también pone de manifiesto el debate sobre la comercialización del Everest y la necesidad de una mayor regulación. Porque la creciente popularidad de las expediciones comerciales ha llevado a un aumento significativo de personas que intentan escalar el Everest, muchas de ellas sin la preparación adecuada. Lo que incrementa el riesgo de accidentes y tragedias como la que hemos relatado. ¿Qué medidas se podrían tomar para mejorar la seguridad en el Everest y prevenir futuras tragedias? Bueno, algunos expertos proponen establecer requisitos más estrictos para los aspirantes a escalar el Everest, como un mínimo de experiencia en alta montaña, un entrenamiento específico y una evaluación médica rigurosa. Con el objetivo de asegurar que quienes se aventuran en la montaña tengan la preparación física y mental necesaria para afrontar los desafíos. También se plantea la necesidad de limitar el número de permisos de escalada que se otorgan cada temporada, para reducir la congestión en las rutas y minimizar los riesgos asociados a la masificación. Y por supuesto es fundamental promover una cultura de responsabilidad entre los alpinistas, fomentando la toma de decisiones informadas, la prudencia y el respeto por la montaña. Porque el Everest no es un escenario para la improvisación ni para subestimar los peligros. Es un lugar que exige humildad, preparación y conciencia de los riesgos. La historia de Shriya, aunque trágica, nos deja una valiosa lección. La aventura en la montaña debe ir acompañada de responsabilidad, respeto por la naturaleza y una preparación adecuada. Y nos recuerda que la vida es un regalo precioso que no debemos poner en riesgo de forma innecesaria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la fascinante y a la vez conmovedora historia de Shriya Shacklorsfin. Un caso que nos invita a la reflexión sobre los límites de la aventura, la importancia de la seguridad en la montaña y el respeto por la fuerza de la naturaleza. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Te invitamos a compartir tus comentarios y reflexiones en el canal de Yoritoms. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de las historias que compartimos cada sábado. Hasta la próxima.